Y bueno, como siempre les digo en estos videos, revisar la cartelera del cine de su país para saber cuándo se estrena cada película, porque puede que se estrene el mismo mes, pero el día cambie. Una vez aclarado esto, vamos a conocer las películas que se estrenan en este mes de mayo. El famoso gato Garfield, que odia los lunes y ama la lasaña, se adentrará a una aventura en el mundo exterior cuando se reencuentre con su padre perdido, donde junto con Odie tendrán que abandonar sus vidas consentidas para ayudar a Vic en un atraco. La película se estrena el 1 de mayo. Esta es una película protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt. Esta película de acción es una adaptación de la serie de los años 80, donde nos cuentan de un doble de acción que es maltratado, que casi nadie quiere y que se encuentra trabajando para la estrella del que siempre le ha hecho el doble. Un día de pronto desaparece la estrella. ¿Qué pasará ahora? La película se estrena el 2 de mayo. Tras muchísimos años después de que César dejó todo su reinado, en la que los simios son la especie más fuerte y dominante del planeta, donde ahora todo es normal, con armonía, y donde ahora los humanos tienen que vivir bajo las sombras, donde conoceremos a un nuevo tirano y líder simio que comenzará a construir todo su reinado, mientras un joven simio emprenderá un viaje que lo llevará a repasar el pasado y de una vez por todas decidir comenzar a cambiar todo el futuro. La película se estrena el 9 de mayo. Para los amantes del terror, en el mes de mayo se estrena esta película, que nos cuenta la historia de un grupo de amigos que rompe la regla más sagrada del tarot: nunca usar la baraja de otra persona. Como consecuencia desatarán un mal innombrable que estará atrapado en las cartas malditas. Ahora se encontrarán con un peligro contra la muerte. La película se estrena el 15 de mayo. Una película dirigida y guionizada por el actor John Krasinski, que nos cuenta la historia de una niña que después de pasar por un momento traumante a su temprana vida, comenzará a ver a los amigos imaginarios de todo el mundo, incluso los que han sido abandonados. La película se estrena el 16 de mayo. Para los amantes del terror suspenso, Lionsgate nos trae esta nueva adaptación de Los Extraños, que nos cuenta la historia de Maya y Ryan, una pareja que está recién comprometida, y ahora harán un viaje donde por desgracia les agarrará la tarde, y tendrán que alquilar una cabaña que se encuentra en el medio de un bosque. Estando ahí tendrán que cuidarse de 3 extraños enmascarados que los atormentarán por la noche. La película se estrena el 23 de mayo. De la saga de Mad Max nos traen esta precuela donde conoceremos a una joven furiosa que es arrebatada del lugar verde de muchas madres, donde caerá en las manos de la gran horda de motociclistas que va liderada por el señor de la guerra Dementus. En un recorrido por Wasteland se encontrará con la ciudadela presidida por Immortan Joe. Mientras hay lucha por el dominio, Furiosa hará todo lo posible por sobrevivir a muchas pruebas y recolectar los medios para encontrar el camino a casa. La película se estrena el 23 de mayo. ¿Cuál de estas películas es la que más deseas ir a ver al cine? Déjamelo saber en los comentarios. Como siempre les recuerdo, no olviden dejar una manita arriba, suscribirse y activar esa campanita que de verdad apoya mucho al canal. Sin más, nos estaremos viendo, ya saben dónde, en el siguiente video.